mes convergen varias decisiones relativas al campo de las comunicaciones, pero lo que más revuelo ha causado en nuestro país es con respecto a la suspensión del permiso habilitante para la operación del cable submarino a Cable Andino, que es una empresa vinculada a Telconet. Pero hay otras también trascendentes, o por lo menos lo son para nosotros, las que tienen que ver con el reglamento nuevo de la Ley Orgánica de Comunicación, asunto que ustedes van a recordar que lo tratamos el día lunes aquí mismo en nuestro programa, y desde hace meses, realmente casi 2 años, está pendiente también la renovación de la concesión para las operadoras telefónicas como Claro y Movistar en nuestro país. Estos 3 temas son los que nos concentrarán esta noche a lo largo de la siguiente hora. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bien, estamos aquí con ustedes, como siempre, ya lo saben, nosotros estamos gracias a las diferentes fuentes en internet digitales, a través de las cuales nos pueden ver, como por ejemplo Facebook, en Ver a su manera, por supuesto. También nos pueden ver a través de Vito TVO, en Stream Canal 15, en Canal 709, si usted prefiere HD. En Manaví el canal es el 9, en la señal abierta, y también 194 en DirecTV. Además, gracias a RTU estamos en todas las cableras, en DirecTV en Canal 177, CNT Canal 12, TV Cable Canal 69, Claro TV Canal 30, Cabeunión Canal 9, y el número aproximado de hogares que se juntan para ver nuestro programa a esa hora son más o menos 40,000. En cambio, en radios empezamos 101.3 FM, Radio Centro en audio y también para todas sus plataformas digitales, Radio Candela con K en Puerto Viejo, en su dial 89.3 FM, en Riobamba, La Bonita del centro del país, con el mismo dial 89.3, pero para Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. En Quito, Radio Sucesos 101.7, líder en la información. Y una vez cumplida esta lectura de todas nuestras emisoras y canales digitales que nos reproducen, a quien siempre les agradecemos muchísimo por hacernos llegar hasta los diferentes rincones del país, es el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado, el ministro de Telecomunicaciones, César Martín. Ministro, muchísimas gracias por comparecer esta noche para hablar sobre estos temas que son, como dijimos en la introducción, trascendentales para nuestro país en realidad. Díganos usted, a medida de el inicio de esta entrevista, ¿cuál es su punto de vista con respecto a los temas que mencionamos, que vamos a tratar, empezando por el tema de Cable Andino y esta relación que tiene con la empresa Telconet? Bueno, muchas gracias, muy buenas noches con ustedes, con la audiencia, siempre un gusto estar aquí. Efectivamente, un sector como las telecomunicaciones, que es pilar del desarrollo del país, hoy en día no se concibe un desarrollo tecnológico, o mejor dicho, un desarrollo económico integral si no es acompañado de la tecnología, y en particular las telecomunicaciones y los principios informáticos, requiere de medidas activas, de trabajo decidido en pro del sector, que es precisamente lo que se está desarrollando con la visión que tiene el presidente Daniel Noboa, quien confía en que una transformación digital, una reducción de la brecha digital, es la clave fundamental para este desarrollo. ¿Y cómo se va a llegar a concretar, digamos, este cierre de esa brecha para transformarnos de un país que está, bueno, efectivamente conectado, pero no completamente conectado? Bueno, es un proceso que lleva tiempo definitivamente,
y que se enmarca en dos ámbitos que me gusta mucho asociarlos con este término de transformación digital. El uno, que es la parte digital como tal, que tiene que ver con cobertura, con conectividad, con, como usted lo menciona, llegar con la señal del internet y de la telefonía móvil a localidades remotas. Y el otro que tiene que ver con la culturización digital, que nuestra ciudadanía pueda encontrar en la tecnología, a más de las actividades lúdicas que probablemente predominan, ¿verdad?, cuando usamos un aparatito telefónico o una computadora, formas de mejorar su estilo de vida. Hacia allá va la transformación digital. Y en el gobierno hemos trabajado en esos dos ejes de manera fundamental. En el tema de conectividad, uno de los temas que usted mencionaba, precisamente con los nuevos contratos y con los planes de expansión que se tiene, estamos llegando y vamos a llegar a un nivel de cobertura nunca antes visto en el país y también de mejora tecnológica, ya lo vamos a seguramente a ver con más detalle. Y con el tema de transformación digital tenemos unos programas apalancados en nuestro proyecto insignia, que son los puntos digitales gratuitos, que nos están permitiendo llegar con oportunidades a las personas. En estos puntos digitales gratuitos, por ejemplo, hay un facilitador y ese facilitador le puede a la persona dar un curso de cómo tomar en su mano el mouse, el ratón, hasta temas de mercadotecnia, de marketing electrónico. Y poder utilizarlos, lógicamente, para los emprendimientos o las personas que tienen menos posibilidades. Vamos a iniciar nuestro programa con un recuento que bien hace, o un resumen que bien hace María Cecilia Largacha de Ecuavisa sobre el tema inicial de nuestra entrevista. En Ecuador hay 3 cables submarinos. Uno de ellos es el que maneja Telconet. Realmente la empresa propietaria de ese cable se llama Cable Andino S.A. Corpandino y su sede está en Manta. Pero su accionista mayoritario es Telconet, que en pocas palabras es uno de los mayores proveedores de servicios de Internet y manejo de datos en el país. Un análisis reciente hecho por la Bolsa de Valores de Guayaquil habla del crecimiento constante de Telconet, con ingresos que entre el 2021 y 2023 alcanzaron los $290 millones. El informe agrega que ese comportamiento de ganancias crecientes se mantiene hasta julio del 2024. Telconet no solo provee Internet a través de empresas como NetLife, sino que también desarrolla soluciones tecnológicas, alberga datos sensibles en la nube, ofrece seguridad electrónica, implementa sistemas de conectividad. Durante años, por ejemplo, fue la empresa que manejó los datos electorales del CNE, aunque este año ese convenio ya no está vigente. En el 2023, Arcotel estableció que CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, había perdido 350,000 clientes durante los últimos 2 años y que en su mayoría esos clientes habían migrado a Telconet. ¿Qué va a pasar con el servicio de Internet si es que el cable por el cual pasan la mayoría de los datos en el país va a manos del Estado? Difícil vaticinarlo, sobre todo porque quienes reciben Internet a través de ese cable no son pocos. Son entre 7 y 8 millones de ecuatorianos, según la propia empresa que provee el servicio. Hay que contar también con el hecho de que ya Tomislav Topic, la cabeza de Telconet, está trabajando en la instalación de otro cable submarino que inicia en Ecuador y concluye en la Florida, y que supone una inversión de $300 millones. Ese nuevo cable debía comenzar a operar en el 2025. Obviamente eso antes de saber que su primer cable perdería la habilitación. Señor ministro, un detalle. Ahora Arcotel ya tiene ese reglamento, entonces me imagino que en base a eso ha tomado esta decisión. Bueno, el reglamento se emitió alrededor del año 2017 y desde ahí se presentaron las garantías, pero vale la pena insistir de que antes de la emisión del reglamento había norma expresa administrativa que exigía en todo tipo de concesión la presentación de estas garantías. Es decir, no podía, bajo la excusa específica de que no había un reglamento específico, el Arcotel haber otorgado ese título habilitante en ese momento, habiendo norma específica que lo exigía. Y sin embargo se lo hizo. Ahora vamos a observar, digamos, otra opinión, un elemento más, en este caso de Juan Carlos Solines, que él es también un experto en telecomunicaciones, sobre el tema que estamos tratando esta noche. El artículo 21 del reglamento de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece que el Arcotel podrá declarar la terminación, extinción o revocatoria de los referidos títulos habilitantes mediante acto administrativo debidamente motivado y previo el procedimiento administrativo que garantice el debido proceso. Habrá que ver cuál fue la ruta que siguió esta resolución emitida por el gobierno, a ver si se les notificó, por ejemplo, a la contraparte que se había iniciado un proceso de extinción de licencia
transparencia y ver de qué forma se ha precautelado esta garantía del debido proceso que está establecido en el propio reglamento. Sin embargo, pienso que existen las instancias administrativas que vienen a continuación, en donde en este caso el afectado puede exponer sus puntos, puede presentar acciones ante el propio Arcotel, desvirtuando las motivaciones del Arcotel. Por lo tanto, ahí se estaría de alguna forma garantizando el derecho a la defensa que tenemos todos los ecuatorianos. Bueno, aquí tenemos un elemento más con Juan Carlos Solines, que fue una entrevista, ese extracto era de Radio Democracia TV. Él habla acerca también de las garantías que tiene la otra parte de poderse defender en justa lid, como diríamos. Bueno, sí. ¿Cómo nace la gestión? Vemos esta irregularidad, o el Arcotel observa las irregularidades, y en la emisión del título habilitante, y basándose en el artículo 46 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, literal 8, que describen las causas para la extinción de los títulos habilitantes, y aclarando nuevamente que no se trata de un proceso sancionador, sino de una extinción per se del título, y utilizando la capacidad de autotutela que tiene el Estado ecuatoriano, en función de ver un hecho irregular y poder actuar y defender los intereses del Estado y de los ecuatorianos, es que se toma esta decisión. Por supuesto, hay instancias administrativas como las que se indican, que obviamente se pueden aplicar a ellas, y nosotros estamos vigilantes y atentos a cumplirlas. ¿En qué se estaba afectando el derecho del Estado ecuatoriano al mantener este contrato? Un ejemplo muy sencillo es una pregunta que siempre que viene como segundo paso de la discusión que estamos teniendo en este momento, y es: ¿va a haber una afección al Internet? Yo sé que esa es una pregunta que siempre se viene, y la respuesta es no. Y una de las maneras de garantizar de que no exista esa afección es precisamente con las garantías que no se entregaron. El Estado ecuatoriano estuvo 2 años indefenso ante una acción administrativa incorrecta. Nosotros, como Estado ecuatoriano, no vamos a permitir que una irregularidad como esa pase enfrente de nuestros ojos y no vamos a actuar. Hay que utilizarlo, y eso es lo que se ha hecho. Perfecto, nosotros continuaremos con estas decisiones claves en tema de telecomunicaciones, que es el asunto central de la entrevista de esta noche con el ministro César Martín. Por supuesto, regresaremos, y a propósito, en el siguiente bloque participará nuestro director, Carlos Vera, que por algunos motivos ha tenido que ausentarse el día de hoy de nuestro programa, pero por supuesto va a estar presente con la intervención que tendrá en el siguiente bloque. En estos días convergen varias decisiones claves para el futuro de las telecomunicaciones en el país. De ellas, sus beneficiados e interesados han estado muy distantes. Es tiempo de ponerles atención y exigir definiciones para generar por fin el salto tecnológico esperado por años. Les recuerdo que el reprise de este programa es por OnePlus, canal 14, el mismo número en todas las cableras, en Stream TV Cable, en CNT, en Claro TV, solo que 48 horas después, en el horario de 6 de la mañana. En el periódico digital Ecuador en Vivo, lo reproduce también en su portal y página web. En el oriente, Radio Nina 104.7, lo reproduce también, pero 24 horas después, en horario de 13 horas, para Puyo, Napo y las provincias cercanas. Y como habíamos anticipado en el bloque anterior, corresponde la participación de nuestro director Carlos Vera con sus inquietudes también para el ministro de Telecomunicaciones, que a pesar de que no se encuentra en forma física aquí, nunca se desvincula del programa. Así que adelante. Base de lo que le declaró en la cabina de Radio Centro el señor Tommy Topic al panel de punto de orden que conduce Juan Javier Benetti el lunes pasado. Dijo él el señor Tommy, que este gobierno, que no puede proveer servicios de salud, de electricidad, de educación, refiriéndose a un gobierno de año y medio, supongo que lo mismo piensa de los gobiernos anteriores, en los cuales no le debemos decir lo mismo, que si este gobierno que no puede proveer eso, que es básico, servicios básicos, él teme mucho que no pueda proveer un buen servicio de internet. Es más,
no lo ha podido proveer el gobierno. CNT es un desastre y sigue siendo un desastre. ¿Ya? Por eso el éxito de las privadas, entre otras cosas. Pero dijo que él teme, y esto fue una advertencia, una amenaza velada, como lo quieran ustedes interpretar, que lo vayan a expropiar y que se pueda ver afectado el servicio de Internet para el país. Escuchen ustedes las palabras propias de él y lo responde enseguida. Si el gobierno comete la tremenda ilegalidad y arbitrio de tendrán que expropiarnos, supongo, de hacerlo, sí me preocupa mucho el funcionamiento del Internet del país. Si este gobierno no puede proveernos energía eléctrica, si este gobierno no puede proveernos de un sistema de salud, y si este gobierno no puede proveernos adecuadamente de servicios básicos, muy difícilmente podrá proveer de un buen servicio de Internet. Señor ministro, ¿el gobierno está en capacidad de proveer un buen servicio de Internet, contrario a lo que afirma Tomislav Topic? Hay varias precisiones en el tema que me gustaría hacerlas claramente. La primera, estamos hablando de la extinción del título habilitante del cable submarino. Para el servicio, para la provisión del servicio de Internet en el Ecuador y en cualquier parte del mundo, existen 3 eslabones claros en esa cadena. Cable submarino, que podría ser uno de ellos. En realidad el servicio es traer el Internet de afuera hacia el Ecuador. Hay 3 formas: cable submarino, vía satelital o también por cable de fibra óptica terrestre. Ese es el primer eslabón. El segundo eslabón son los carriers, que vendrían a ser los distribuidores mayores, que le compran capacidad a los proveedores de cable submarino y se la venden a los distribuidores menores de Internet. El tercer eslabón, los distribuidores o proveedores de Internet, que son los que nos venden el Internet doméstico a usted, a mí, a las empresas, ¿verdad? El problema del título habilitante está hacia el primer eslabón, hacia el cable submarino. El cable submarino, que tiene una cantidad limitada de clientes, porque sus clientes no son los usuarios finales, correcto, sino los carriers que a su vez le venden al usuario final. Y ellos pueden conseguir, digamos, su producto a través de otros proveedores. Existen en el Ecuador 5 cables submarinos. Estamos discutiendo uno que tiene, en términos no de usuarios, sino de tráfico, de megabits de Internet, alrededor del 15% de la capacidad. Y pensando en la primera pregunta que decía, ¿el Estado podrá administrar? Si así fuera el caso, que no es algo que hemos sido muy claros. ¿Cuál es el proceso? Hubo una extinción de un título, luego tiene que haber una reversión de los bienes afectos al servicio y luego una nueva concesión que podría ser a un nuevo privado, no necesariamente al Estado. Pero en todo caso, si así fuera el Estado, ese Estado manejaría una cartera de clientes pequeña. No estamos hablando del servicio al usuario final, que es el que podría estar en discusión, sino que estamos hablando del primero. Vamos a una segunda intervención. Perdón, disculpe, me gustaría hacer otra precisión. Otra precisión cuando se habla de expropiación. Hay una confusión de concepto fundamental. Estamos hablando del servicio de telecomunicaciones, no de la ferretería de la esquina, donde yo traje mi propiedad privada y la comencé a vender. Estamos hablando de bienes que son del dominio del Estado y que el Estado, precisamente en la misma línea que estamos diciendo, declara no tener capacidad y por eso los concesiona. Pero son bienes dominio del Estado. Se está confundiendo servicios con bienes. Correcto. Es una cosa completamente... Por supuesto, el Estado en su potestad de garantizarle el servicio a los ecuatorianos va a determinar cuáles son los bienes afectos a ese servicio para garantizar la continuidad, los va a valorar y los va a poner otra vez sobre la mesa para que otro privado o el hacer propio otra Estado... negociación. Pues estamos hablando de conceptos muy distintos a los que se hablaron allí. Vamos a la segunda inquietud de nuestro director Carlos Vera. Señor ministro, siguiente inquietud. Ingeniero César San Martín, en una velada, pero clara alusión al ministro de Gobierno, el señor Tommy Topic lo llamó muchacho para darle la razón, decir que sí, en efecto, fue de $400 la garantía que habían presentado, pero porque eso le exigió Arcotel y que garantías muy similares presentaron los otros operadores de cable andino, que porque ahí no les extraña que porque ahí no hay ningún reclamo o intervención. Otra vez, escúchelo usted en sus propias palabras, porque mi referencia es fiel, pero no exacta. Cualquiera puede poner un cable. Usted, María Sol, usted, Juan Javier,
¿Quieren poner un cable? Sí, piden permiso de funcionamiento. El Estado no les da nada. El Estado no invierte nada, el Estado no les da una frecuencia como tan equivocadamente dijo un muchacho funcionario ayer. No, en lo absoluto. Todo es inversión propia. El Estado le pide un estado de viabilidad financiera que presentamos y les pide una garantía de que sí, vamos a cumplir. Y las presentamos y está en el título habilitante. También un funcionario, también muchacho decía ayer, que han presentado una garantía de $400. Sí, ese es el monto que el Arcotel estableció, no nosotros. No es que nosotros dijimos, solo le voy a presentar una garantía de $400. No, señor, el Arcotel nos lo dijo así. Y ojo, montos similares tienen los otros operadores, muy similares. En este caso. Sí, bueno, la garantía a la que está haciendo alusión el entrevistado se refiere a la garantía que se presentó 2 años después. Es decir, ni siquiera estamos hablando de la causa de la extinción del título, que es la no existencia, una garantía de $0, que es la causa como tal de la extinción. La segunda garantía, pues habría que ver quiénes fueron los funcionarios del Arcotel en aquella época. Estamos hablando de 2015. ¿Quiénes eran los funcionarios del Arcotel en esa época? ¿Quiénes son los que determinaban qué hacían y que le permitían a las empresas hacer lo que les daba la gana? Eso es muy distinto ahora. Y por eso no podía el Arcotel revisar, al hacer esta revisión hecha por solicitud de la propia empresa, en función de esta expansión que quería, el Arcotel no podía simplemente decir, esto pasó, ciérralo y sigue y continúa. Teníamos que actuar y eso es lo que se ha hecho. Esa es un poquito la explicación. Claro, y el contexto, digamos, real en el que se apoya la decisión que ha tomado el gobierno en este momento. Es correcto, definitivamente autotutela del Estado para defender a sus ciudadanos en función de lo que ha ocurrido. No podemos, el Estado no puede permitirse tener una situación como la que estaba y continuar con los ojos cerrados, como se continúa en estos años. Vamos ahora, señor ministro, a la tercera y última intervención de nuestro director Carlos Vera. La última inquietud, señor ministro, a lo largo de toda la intervención que estoy refiriendo solamente en partes de Tommy Topic el lunes en el programa Punto de Orden de Juan Javier Benedetti por Radio Centro, él reiteró más de una vez claramente en que esto era por política y dijo, desgraciadamente tengo un hijo que es candidato presidencial, yo me opuse a eso, incluso se fue a la guerra de Ucrania sin que yo pueda hacer nada, pero esto es por nuestras vinculaciones políticas que las otras operadoras no tienen. Inclusive en algún momento llegó a decir, pues nosotros tenemos un candidato presidencial. Así, nosotros tenemos un candidato presidencial. Y de todo lo que él cuenta respecto a lo que usted le acaba de oír y los argumentos que debe ya conocer y lo que publicaron en la primer remitido público, ellos atribuyen el origen de esta discriminación de trato respecto a las otras operadoras a ellos, aparte de que la llaman ilegal, arbitraria y todo lo demás, a la vinculación política de Jan Topic. ¿A usted le queda claro también lo mismo? Señor ministro, responda. A mí lo que me queda claro de esas declaraciones es que se confirma lo que los jueces del Tribunal Contencioso Electoral habían dicho. Existe un claro conflicto de intereses entre el candidato en mención y la empresa Telconet y sus afiliadas que tienen contratos con el Estado. O sea, eso es lo que se está gritando a toda voz y a todo pulmón. O sea, que la decisión fue correcta. No entendería yo cuáles son las posturas de reclamo en función de esto. Y lo otro, ¿esto corresponde a una decisión política? Pienso que es todo lo contrario. Usted, y otra vez reitero, Arcotel, algoritmo 100% técnico, encuentra una irregularidad. Si actuara políticamente, ¿qué hubiera dicho el Arcotel actuando políticamente? No es momento político, no sanciono. Al contrario, encuentra una irregularidad y tiene que actuar. Es todo lo contrario de lo que se está estableciendo. Ningún otro gobierno, ningún otro ministro de Telecomunicaciones pudo observar estas irregularidades tiempo atrás. Sorprende un poco que se dé, o por lo menos es parte del argumento del que se habla en este momento con respecto al tema del cable andino,
que ha sido precisamente ahora cuando estamos cerca de una campaña política. Como le indicaba, esto no se debió a que a Arcotel se le ocurrió en este momento revisar. Esto se debió a que Cable Andino solicitó una modificación de su título habilitante. Arcotel, cuando recibe una solicitud de este caso, ¿verdad?, o de este estilo, tiene que examinar toda la documentación al hacerlo, y verá que es desde enero, se ha tomado su tiempo, no es que ha sido una decisión de un día para otro. Al hacerlo encuentra todas estas irregularidades, el informe de Contraloría que expresamente establece que existieron las irregularidades, y actúa. Esa es la dinámica, no es cuestión del tiempo, es cuestión de una decisión técnica que viene siendo procesada y que corresponde a la realidad, ¿no? Tendremos más elementos de análisis sobre el tema y las decisiones claves que se están tomando en este momento con respecto a las telecomunicaciones en nuestro país. Entre ellos tendremos la opinión del abogado Valverde, que estuvo con nosotros el día lunes aquí en nuestro programa, y también otra opinión de Jan Topic, uno de los afectados. En estos días convergen varias decisiones claves para el futuro de las telecomunicaciones en el país. De ellas, sus beneficiados e interesados han estado muy distantes. Es tiempo de ponerles atención y exigir definiciones para generar por fin el salto tecnológico esperado por años. Estamos de regreso y les recuerdo que en Estados Unidos la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de dos aplicaciones, la aplicación Roku y la aplicación Pluto TV. Se conectan en estas aplicaciones entre 12 y 15 mil hogares para poder ver nuestro programa. Y en España ahora también nos pueden ver a través de Hispasat, en el canal 21, para todas las personas que están en España, ya lo saben. Además, Macro Digital Televisión, aquí en el Ecuador, usted nos puede ver a través de Cable Familia en Manta y Montecristi, Supercable Macará en la provincia de Loja, Colorados Visión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Valle Visión Play en la ciudad de Quito, 11 Play y CNT Play en todo Ecuador y Galápagos. Ahora, para retomar el tema de las decisiones claves en telecomunicaciones por las que está atravesando nuestro país, tendremos la opinión que nos dio el abogado Pedro Valverde precisamente el día lunes aquí mismo, en este set. Si bien es cierto, se abre la posibilidad a que empresas extranjeras puedan invertir en medios nacionales, que son los que tenían la restricción, el que se los restrinja únicamente a los que tengan nacionalidad en un país que tengan un acuerdo comercial con el Ecuador, sí es un problema, porque antes de esa reforma había otro tipo de restricción. Era abierto para cualquier país, pero la persona natural, si era una persona natural extranjera, tenía que estar domiciliada en el Ecuador o residir en el Ecuador, y si era extranjera tenía que domiciliarse, lo cual era más sencillo porque era abrir una sucursal, y con eso, como pasa con muchas empresas que tienen negocios con el Estado, son extranjeras, abren su sucursal, se domicilian para poder hacer los contratos. Entonces, suena bien porque se elimina la obligación de tener que domiciliarse, pero no suena bien porque se restringe solo a los países que tienen acuerdo comercial con Ecuador, que como lo mencionó en la introducción, no son muchos: la Unión Europea, es China, no sé si Costa Rica, creo que también hay, Rusia, y entonces quiere decir que una empresa, como bien lo mencionó, de Estados Unidos, o una empresa, no sé, de mexicana, que quiere invertir en medios de comunicación no puede, pero una china sí puede. Bueno, acabamos de escuchar la opinión en un extracto de la entrevista que se dio aquí el día lunes con el abogado Pedro Valverde. Estos cambios en las normativas, en las leyes, en los reglamentos de la telecomunicación, ¿cómo benefician o afectan a la inversión propia de nuestro país, a la inversión ecuatoriana? Bueno, el decreto al que hace referencia en la intervención es en víspera precisamente de las aperturas que se está teniendo en función de, por ejemplo, los procesos de públicos competitivos para participar por frecuencias de radio y televisión, que el proceso va a ser lanzado el próximo 19 de diciembre. Hay que entender que este tema es un tema que ha venido siendo dilatado por varios gobiernos. Tal es así que existe una gran cantidad de medios en este momento que tienen títulos prorrogados, lo cual es un problema para ellos como
como instituciones que están listas para invertir, pero que no tienen la seguridad jurídica de invertir al no tener un título vigente por varios años. No hay una legalidad per se, digamos. No hay una legalidad per se. Entonces, las modificaciones que se hicieron mediante el decreto que se hace alusión precisamente fueron en función de, número uno, dar esa seguridad jurídica, abrir los concursos, era muy importante abrir los concursos. Justamente ese efecto el que se busca, que el inversionista nacional o extranjero tenga la seguridad jurídica para hacer su inversión, con un título habilitante, con reglas muy claras y con un proceso de 15, 20 años, según lo establece el reglamento, que les permita poder prorratear todas sus inversiones de la mejor manera. Hay algunos temas que se hablaron allí, por ejemplo, todas las frecuencias prorrogadas deben concursarse ahora. Antes había en el reglamento una norma de prórroga, yo le llamo prórroga indefinida, ¿verdad? Que establecía que se siga prorrogando, se siga prorrogando. Ahora hay una fecha límite para este tema. Y segundo, esta capacidad de que pueda haber inversión extranjera también para poder diversificar un poquito el tema. Algo muy importante de este concurso, que era uno de los temas que usted me mencionaba al inicio, es que se ha venido revisando las bases para los concursos de frecuencia de tal manera de que se eliminen ciertos sesgos que pudiesen ser nocivos para el otorgamiento de frecuencias. Vamos a continuar con ese tema, el detalle, por ejemplo, de estos sesgos que usted menciona en el siguiente bloque. Por motivos de tiempo también tenemos que hablar de temas de las concesiones telefónicas y de los puntos gratuitos de internet y de la conectividad, que son las decisiones claves, precisamente de las que hablamos esta noche. En estos días convergen varias decisiones claves para el futuro de las telecomunicaciones en el país. En ellas, sus beneficiados e interesados han estado muy distantes. El tiempo de ponerles atención y exigir definiciones para generar por fin el salto tecnológico esperado por años. Estamos de regreso y les recuerdo que nos encontramos en los estudios del canal 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, canal 3, Claro TV, canal 9, Divinet, canal 12 y Data MS Televisión, canal 99. Corresponde el momento ahora de recordar declaraciones precisamente de nuestro invitado central que le hizo a nuestro director Carlos Vera en su programa del día a la noche. Vamos a lo de las negociaciones con las telefónicas, porque han resultado eternas. Bueno, sí, definitivamente estamos en la fase final de este proceso. Así me dice, 3 meses me viene diciendo esa vaina. Estamos en la fase final septiembre, estamos en la fase final octubre, estamos en la fase final noviembre. ¿Qué pasa? Es un proceso muy delicado, Carlos. Yo sé. Hay prácticamente el futuro tecnológico de nuestro país, el desarrollo del Ecuador está en juego, ¿verdad? Y está sobre la mesa allí. Denos 1 o 2 pistas. ¿Qué lo vuelve complejo? ¿En dónde están trabados? ¿Qué resulta que los frena? Bueno, hemos estado en los procesos, ya hubo un tema que también tuvo su demora, una valoración y una aprobación de la valoración por parte del directorio de Arcotel, que es un avance importantísimo. Ya la valoración, de acuerdo a la consultoría internacional, fue valorada por el directorio de la agencia. Y ahora estamos ya en la etapa final, recibimos ya una oferta concreta de las operadoras, hay un pronunciamiento por la dirección de Arcotel y estamos ya en la tramitología final que tiene que ver con los trámites que sabíamos que eran un poco complejos, que se los ha avanzado, pero que obviamente no se los podía finalizar hasta tener esta oferta completa. Y también en el tema de agregar cláusulas que por favor blinden a la ciudadanía y que el Estado tenga el control para poderle exigir a las operadoras lo mejor de la gente. Muchos de los problemas que hemos tenido en la actualidad, muchas de las cosas que no se han podido implementar, como por ejemplo el tema tarifario, el tema de normas de calidad, lo está contemplando ahora esta negociación. Precisamente ese es el elemento nuevo que estábamos conversando mientras recordábamos su respuesta a nuestro director. El tema tarifario, ¿se conseguirá en algún momento que tanto las operaciones de telefonía celular o el servicio de internet baje de costo para el usuario final del Ecuador?
Estas nuevas negociaciones incluyen un plan de techos tarifarios que son de obligatorio cumplimiento por parte de las operadoras. Es importante notar que eso no lo tiene el contrato vigente. Hay un tema básico de calidad que de hecho está congelada a la firma de ese contrato de 2008. En cambio ahora en el nuevo contrato se está contemplando una revisión permanente de los parámetros de calidad. La tecnología evoluciona a una velocidad increíble. Claro que sí. Y los parámetros técnicos también. Los parámetros técnicos vigentes tienen que ver hacia un servicio más que nada de telefonía, que era lo importante si se quiere en 2008. Hoy la telefonía pasó a segundo lado, son los datos los que predominan la calidad y la prontitud del servicio. Así que ese tipo de cosas lo incluye. También temas importantes que se han tenido que revisar en estos meses. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como el tema de las revisiones en baterías, justamente con el tema de las crisis eléctricas que ha ocurrido, los tiempos de respaldo. Exigen una revisión permanente del tema de cumplimiento de las capacidades de las baterías, que es algo que el Arcotel está haciendo ahora. Estamos haciendo monitoreos en todo el país. Y de hecho creo que se puede percibir ya en estos días una mejora en ese tema. No hay ya los interrupciones tan forzosas que hubo en los primeros meses de cortes de eléctricos del servicio. Así es, no había servicio de energía eléctrica y el internet colapsaba. Las personas no podían trabajar, no podían enviar mensajes, peor recibir información pesada, digamos, como normalmente utilizamos nosotros. Definitivamente eso se ha mejorado bastante, se está haciendo un seguimiento a través del Arcotel, se han hecho más de 200 inspecciones de calidad y de cumplimiento de las normas de las baterías que exigen que tengan un respaldo de 4 horas en función de un corte. ¿Habrá la oportunidad de inversión extranjera que algún servidor pueda llegar al Ecuador y competir también con los que actualmente están en nuestro mercado? La apertura siempre la ha habido. El presidente Noboa ha estado muy abierto a la participación de empresas extranjeras, específicamente en este proceso que está por cerrarse. No porque este era un proceso de renovación, no se habló o no se lo planteó nunca como un concurso de oferta o subasta de frecuencia, sino más bien como un proceso de renovación de los permisos que estaban vigentes para las dos empresas Conecel y Otecel privadas que prestan el servicio, que tienen la concesión para prestar el servicio, que es del Estado. Pero está abierto, existen bandas de frecuencia disponibles para la utilización. Por supuesto, esto tiene que ver con los planes de mercado y que hagan las empresas privadas. Hemos tenido conversaciones de posibles interesados, pero faltaría concretarlo un poco más, ¿no? Precisamente de esto y más temas estaremos hablando en el siguiente bloque sobre los temas de telecomunicaciones, que es el tema central de la noche. En estos días convergen varias decisiones claves para el futuro de las telecomunicaciones en el país. De ellas, sus beneficiados e interesados han estado muy distantes. Es tiempo de ponerles atención y exigir definiciones para generar por fin el salto tecnológico esperado por años. Regresamos ya en el bloque final de las decisiones claves en cuanto a telecomunicaciones aquí en nuestro país y hablábamos de varias cosas que son importantes puntualizar, entre ellas ya como para ir, digamos, resumiendo un poco todo lo que hemos conversado a lo largo del programa. Una cosa son bienes privados, otra cosa son servicios del Estado. No se pueden confundir estos términos cuando estamos hablando del servicio de Internet, que es un servicio que se le brinda a los ecuatorianos como población. Esto definitivamente no se va a interrumpir, como hay ciertas dudas y preocupaciones lógicas después de muchos comentarios que se han dado en medios de comunicación. Sí, el servicio de telecomunicaciones, el sector de telecomunicaciones es un sector estratégico, es un bien es un sector prioritario para el país y es un servicio público que no puede ser interrumpido. Si alguna empresa intenta suspender la provisión de un servicio público, deberá y será sancionada con todo el rigor de la ley, que inclusive de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal lleva a prisión de sus representantes si así ocurriese. Eso es algo muy importante para aclararlo y establecerlo. No se trata de un servicio privado per se, se trata de empresas privadas actuando en nombre del Estado ante un servicio que es un servicio público, y es que nuestro deber
como Estado, garantizar su continuidad hacia los ecuatorianos. Yo creo que ese es un punto importante y en función de eso garantizarle a la ciudadanía que no existirán ningún tipo de cortes y que si tuviesen alguna novedad deben reportarlo a través de los canales oficiales, la plataforma GovC o el Arcotel con los números telefónicos respectivos. Nosotros estamos firmes en la supervisión de este tema y garantizando la continuidad del servicio. Ahora, en cuanto al tema de medios de comunicación, estos cambios, estas revisiones en las normativas, definitivamente no va a proceder en el caso de los medios de comunicación o la inversión en medios de comunicación locales. Tienen que ser empresas que se dediquen única y exclusivamente a medios de comunicación. No así, por ejemplo, como comentábamos, en un conglomerado internacional que tienen diferentes líneas de negocio y que uno de ellos puede ser la comunicación para que lleguen a invertir a nuestro país. Sí, bueno, en el concurso que está por salir se han definido cuáles son las reglas y las normativas que se establecen en las bases de los mismos, y en el punto específico que usted menciona, efectivamente, se mantienen condiciones que están establecidas en la ley, las cuales impiden que inversión de sectores que estén comprometidos en otros sectores estratégicos puedan acceder al tema de comunicaciones. Lo que se procuró con el decreto del presidente es darle apertura a otro tipo de fondos que no caigan en ese tipo de incumplimientos, pero que también puedan participar en estos concursos, anotando pues que existen muchas frecuencias que no han sido otorgadas en el Ecuador. El espectro radioeléctrico para radio y televisión todavía tiene mucho espacio posible en radio, en televisión, y la idea es poder aprovechar ese espectro en bien de la ciudadanía y por supuesto generando recursos para el Estado. Ahora, para volver al tema que conversamos al inicio de nuestro programa, usted estaba hablando de cobertura, de conectividad, de poder lograr que, digamos, hasta la más pequeña población en el Ecuador tenga internet, que pueda estar conectado con el resto del país y el resto del mundo, inclusive la conexión en los caminos, en las carreteras. Bueno, obviamente no sé si los caminos secundarios, vecinales, pero por lo menos en las carreteras principales de nuestro país, que haya una conexión ininterrumpida de internet. ¿Se va a lograr esto? ¿Se va a poder hacer? La transformación digital, como decíamos al inicio, precisamente se basa en esos dos hitos. El primero, infraestructura tecnológica, la parte digital. Es a través de las negociaciones que están por cerrarse con operadoras telefónicas que el Estado, recordando nuevamente que es un servicio que el Estado lo provee a través de las empresas privadas, puede llegar a acceder a estas localidades. Uno de los hitos importantes de esta nueva negociación es precisamente que por primera vez en la historia ecuatoriana se está contratando el acceso de servicio móvil avanzado, celular, a todas las parroquias del Ecuador que tengan energía eléctrica, que tengan suministro de energía eléctrica. Eso es algo nunca antes visto. Hay una regla de esas que se les dice, las reglas no dichas, ¿verdad? Que si una parroquia tiene menos de 5.000 habitantes no tiene cobertura. ¿Por qué? Porque nunca estuvo exigido en contrataciones anteriores que predominaron lo económico ante o sobre la inversión en el sector. Esto va a ocurrir ahora. Tenemos también temas de cobertura en carreteras, cobertura en escuelas, que van a generar justamente este cambio y este proceso al que usted refiere. Ministro César Martín, le agradecemos muchísimo su comparecencia esta noche, le agradecemos sus conceptos, el tiempo que se ha tomado para venir y explicarle a todo el país sobre el tema de las telecomunicaciones, que es un tema que le interesa a todos, porque hoy en día no se puede trabajar y no se puede vivir si no estamos conectados. Y de lo que hemos escuchado precisamente de nuestro invitado, el ministro César Martín, cabe esperar un desenlace sorpresivo o beneficioso en la renegociación por la concesión de las telefónicas, en vista de que, como se ha destacado aquí, las exigencias han aumentado, pero suponemos que también la inversión que se haga y proporcionalmente se reducirá el pago de efectivo por la renovación de esta concesión. En cuanto al reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación, felizmente hay una apertura a rectificaciones que generen mejores resultados sobre el polémico tema de la suspensión del permiso habilitante del cable submarino de Cable Andino, mientras este asunto, bueno, se resuelve en cortes. Como ha dicho el ministro de Gobierno, no cabe descuidar por ni un solo momento la posibilidad anunciada por la empresa Telconet y Cable Andino, o advertida, si se puede decir, que
el servicio de Internet de Sudamérica que ellos proveen podría verse afectado simplemente por accidente o por mala fe. Esto no puede suceder y no podemos dejar de recordarlo aquí en nuestro programa. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.